La invitación es para que nos contes tu historia, para que nos contes quién es Pablo, nos hables un poquito de tu carrera, nos hables de Finactiva y nos contes hoy pues como en qué estás, qué proyecto estás metido, qué te llama la atención. Pero es una conversación abierta, entonces pues yo te invito a que primero pues te presentes, Pablo Santos, y arrancamos, ¿te parece? Bueno, yo soy Pablo Santos, soy de Neiva, vivo hace 23 años en Medellín. ¿Estudiaste en Medellín o por qué? Porque vine a estudiar economía en EAFIT. Empecé en el mundo del emprendimiento a los 12 años, creé ¿De qué año? De una cooperativa. ¿Cómo? No, ¿de qué año en EAFIT? En EAFIT empecé de grado 2-1. Ah, ok, yo me gradué en el 2003. Yo empecé de 2002-1. No. Entonces soy de Neiva. A los 12 años creo una cooperativa en el colegio. Soy del Colegio Salesiano en Neiva. Y nos juntamos los estudiantes. Le proponemos a los salesianos que nos dejen operar las cafeterías. Nos los dejan en comodato. Montamos una cooperativa. Comenzamos a operar la cafetería, confeccionar los uniformes, vender los útiles escolares y terminamos haciendo créditos. Hacemos créditos a los estudiantes y a los profesores. Me iba muy bien con los profesores. Y eso fue entre los 12 y los 16 años. ¿Por qué te dio por hacer eso? El colegio tenía una vocación de ser cooperativo. En algún momento se había quebrado, los salesianos lo habían dejado como medio abandonado. Los papás se habían unido y habían creado una cooperativa para operar el colegio. ¿Qué? Entonces había como cierta formación y vocación en ese tema. Y teníamos un profesor, Luis Eduardo, que nos ayudaba y nos orientaba y nos apoyó en todo ese tema. Yo fui el gerente de esa cooperativa, todo el bachillerato. Una cooperativa debe ganar plata. De ganar plata, O sea, un negocio, pues se llama cooperativa, pero un negocio. Es un negocio donde cada asociado es dueño de una proporción igual. Entonces, si tienes 100 asociados son 100 socios, y si tiene 1000 asociados son 1000 socios. Hay cooperativas, casos de éxito acá, no sé, Comeva, Colanta. ¿Uno por qué se asocia? Se asocia con un propósito común para construir algo. En ese caso era construir un negocio alrededor del colegio. Entonces terminamos, digamos, capturando todos los negocios complementarios al colegio, útiles escolares, cafeterías, uniformes, y hacíamos los créditos. Y los recursos que quedaban de utilidad, por estatuto se disponía un porcentaje para reinvertir en fondos de educación o de solidaridad o de temas de aprendizaje de los asociados, y lo otro se ahorraba, se reinvertía. Entonces tuve 30 empleados. Legal. O sea, legal. Tiene un vehículo legal, es una cooperación formal. Es una sociedad formal. Entonces, o sea, no es un anotado, pues. No. No es una natillera, ni nada de eso. Ni un club de amigos, no es una sociedad legal, con cuentas en el banco, que vas, firma cheque a los 12 años. Uno puede firmar un cheque a los 12 años. Sí. Mi firma es súper fea porque la creé muy chiquito y no tenía idea de lo que estaba haciendo todavía. Mis papás me apoyaban. Entonces eso me metió como en el mundo del negocio. Aprender de finanzas, me engomé, me empeliculé con el tema financiero. Tenía un salario, entonces del salario más la mesada lo ahorraba y comencé a invertir en acciones. Y me gustaba mucho por el espíritu de las compañías, las acciones de Antioquia, porque eran compañías que eran de muchos socios, a diferencia, digamos, de las compañías, no sé, Bavaria, que uno sabía que era... Sí, mucho más democratizadas y tenían mucho más mercado. Sí, mucho más. Como yo venía en ese cuento de la cooperativa, entonces me gustaba, invertía, comencé a estudiar mucho del tema de finanzas y pues decidí estudiar al final economía. Sí. Me vine a estudiar en EAFIT, estudié economía con énfasis en finanzas y economía matemática. Me metí mucho por la rama matemática. Todo el tiempo en EAFIT estuve en grupos de investigación, trabajando como asistente de investigación, monitor. Estuve en el consejo directivo, sí, me soñé EAFIT una plataforma de no solo aprendizaje, sino yo me la rumbié, o sea, de conexiones, de literal. Sí. Estudiamos lo mismo, economía, especialización en finanzas, pero de ahí a qué esperaba un estudiante, no. Sí, entonces no, fue muy bacano. Me invitó el rector Juan Luis a estar en el consejo directivo, representando a los estudiantes. Entonces me dio también como una visión distinta a la universidad, cómo planea a largo plazo, todos esos proyectos, cómo se ha transformado Universidad Parque, todas las inversiones que ha hecho. Es impactante el cambio de esa universidad. Es impresionante. Yo estuve en el 2006, 2007.
2005, 2006, perdón, en el consejo directivo y desde eso se planeaban proyectos que yo vi ejecutar en el 2012, 2013, 2014. O sea, lo que planeaban se hace. Entonces, bueno, esa es mi historia. Hoy tengo, pues vivo en Medellín. Con la cooperativa. La cooperativa sigue, es una cooperativa donde solamente pueden estar asociados estudiantes al colegio, una cooperativa cerrada. Entonces uno vende su participación. ¿O qué pasa cuando uno sale? Retira sus aportes, Ok. le devuelven los aportes de lo que ahorró. Y las utilidades se pierden. Se pierde, no, quedan en la cooperativa. Pues, Las pero disfrutas. no te la reparten. O sea, eso va creciendo Te indefinidamente. parten solo tu aporte capital. O sea, patrimonialmente va volviendo mucho más fuerte porque a ti te devuelven tu capital sin Las utilidad. utilidades se reinvierten o se reservan, se hacen unos fondos de reserva para los asociados. O sea que hoy es una cooperativa, me imagino, grande. Hoy es una cooperativa, no, lastimosamente no es grande, porque se quedó, pues porque es el mismo colegio, no creció a otros colegios, se volvió como un ejercicio de aprendizaje de los pelados también como complementario al colegio. Entonces el colegio se ha reducido en número de estudiantes, como le ha pasado a muchos colegios, y entonces la cooperativa antes ha crecido. Hace 2 años tuve la oportunidad de estar allá y está en las mismas oficinas que yo construí, parecía congelado en el tiempo, o sea, no ha crecido. ¿Sabes qué pasó? ¿Por qué creció el colegio? El colegio ha crecido porque han salido otros colegios con propuesta más bilingüe, más internacional, entonces este colegio, digamos, no se modernizó. Dejó de ser competitivo. Dejó de ser No competitivo. es un tema poblacional aún. O sea, no es todavía de crecimiento de población o... No estoy seguro, porque pues, en la universidad, hablando con varios rectores, sí les impacta bastante el tema de la caída demográfica. O sea, en los colegios me imagino que también debería estar afectando, pero en sí el colegio tiene unas características particulares. Fue que no innovó, no evolucionó, se quedó como le ha pasado a otros colegios, uno ve acá en la ciudad. Y pues los padres de familia buscan temas más modernos, más bilingües, más robótica, más internacional, certificaciones. Entonces, pues ha ido decreciendo. Entonces, bueno, salgo de la cooperativa, me vengo para Medellín, me encanta Medellín, a diferencia de Bogotá, que todos mis compañeros de colegio se van a vivir a Bogotá. Yo me presenté en los Andes y en EAFIT. Y la decisión para irme a Medellín es porque cuando estaba en la cooperativa, yo viajaba a Medellín, comprábamos telas para los uniformes y invertía en las acciones de las empresas de acá. Y me gustaba como ese espíritu paisa, empresarial, de asociatividad, como de construcción colectiva. Me gustaba mucho. Y conocí a AFIT, me presenté en AFIT, me estudié la historia de AFIT, fundada por empresarios, para formar talento acorde al mundo empresarial y con una vocación muy empresarial. Entonces esa vaina me gustó. Me conecté, me enganché con esa visión de la universidad y empecé en 2002 a estudiar economía. Ahí Muy juicioso. Yo solo pensaba que noviecita me iba a conseguir. No, lo digo como en serio, pues, o sea, me da como envidia, pero buena, o sea. muy nerdo. No, pero te imaginas si uno tomara foco desde muy joven. Mira la experiencia. Eso es como cuando hablan en inversión el valor del dinero en el tiempo. O sea, Es interés compuesto. Interés compuesto. Interés compuesto. Si uno tiene un mismo foco y todo lo que hace suma a ese foco y va cogiendo tracción, experiencia, contactos. Mira que llegaste a la universidad, ya habías invertido en acciones, ya habías manejado una cooperativa, ya sabías firmar un cheque. O sea, Contratado, empleado. hay gente de 30 años que no ha hecho eso. Sí, eso fue una experiencia para mí muy bonita. Entonces vengo a la universidad, hago un recorrido también muy bacano en la universidad porque estoy representante estudiantil, semillero de investigación, asistente de investigación, monitor, trabajé en el centro de egresados, en la biblioteca, todos los semestres trabajé. Me hice 6 diplomados de cuenta de becas de la universidad, le cargaba el maletín. O sea, profundidad de profesores, siento. le cargaba el maletín a los profesores de los diplomados. Me encantaron los diplomados porque era un conocimiento mucho más práctico. Uno se conectaba con gente que venía del mundo real, de las empresas, con casos prácticos. Entonces, los últimos semestres, casi todos, siempre estaba haciendo diplomados por las noches, viernes y sábado o entre semanas las noches. Entonces, bueno, ahí luego comienzo a trabajar en finanzas, en Sura. Hice parte como del equipo que montó la vicepresidencia de riesgos de Sura, una compañía espectacular. Yo entraba como practicante y me formaron creo que como 3 o 4 meses. Fíjate, fue un periodo que
Empezaba Sí, debe ser practicante, sí. Sí, o sea, una vaina impresionante, me impactó muchísimo la cultura, cómo forman a la gente, el mindset que le inyectan a sus empleados. Pues pero yo no quería quedarme en ese mundo corporativo. En ese momento de mi vida me gustaba mucho la bolsa. Yo seguí en toda la universidad invirtiendo en bolsa, me iba para las comisionistas de bolsa a las salas con los viejitos a tomar tinto en la mañana. Muy bacano. ¿Te acordás que había unas pantallitas que ponían? Era como el café de bolsa, pues uno iba a corredores, asesores, a la que fueran. Habían puros jubilados. Eran viejitos y jóvenes. Chismes. Eran viejos y jóvenes. Y veía uno la pantalla y tenía el corredor al lado y era una comunidad bastante interesante. Eso es como 2007, 2008, que eso Sí. a volverse muy popular. Y hubo como un boom de bolsa esos años, el mercado Que creció compraron mucho, varias compañías, entre ellas Bavaria, varias sopas. se movió, el mercado crecía mucho y a mí me iba bien con eso, pues yo ganaba plata con eso. Siempre fui muy inquieto, o sea, nunca estoy en una sola cosa o estoy quieto. Entonces, siempre estoy ocupado en algo y me encanta eso. Entonces me metí mucho en ese cuento y entonces cuando me ofrecen quedarme a trabajar en Sura, que fue una experiencia espectacular, hacer puros modelos de riesgo cuantitativo, estudiando, nosotros diseñábamos los modelos de riesgo en los que las diferentes aseguradoras del grupo invertían las primas, las reservas de las primas técnicas, las reservas técnicas de las primas. Entonces, todo ese conocimiento que traía la universidad cuantitativo, lo apliqué ahí. Entonces fue bacanísimo. Iba al comité y le presentamos eso y con los traders de la mesa y íbamos con todas las bancas de inversión en los bancos internacionales que vendían a vender bonos, notas estructuradas, todo eso. Entonces, como entender todos esos mecanismos en los que invertía pues, Sura, que era uno de los principales inversionistas institucionales del país. Entonces, esa experiencia fue bacanísima. Pero yo tenía, en ese momento, mi pasión era el negocio de bolsa. Entonces salgo de Sura y me voy a trabajar a una comisionista de bolsa. A los 15 días ya me quería ir. Sí, ¿por qué? Sí, porque me pareció un mundo demasiado ya atrás adentro, demasiado superficial. Al que le iba bien no era el más técnico o el más juicioso, sino que era exactamente lo mismo. Era el que más chismes traía o el que más abusaba del cliente. Con los clientes, o el que más abusaba con los clientes, los intereses no estaban alineados. A mí me llevaron a diseñar como los portafolios que se recomendaban a los clientes, les recomendamos cosas y los traders hacían cosas totalmente distintas. Me pasó exactamente eso es antes de la MB, que es como ¿qué soy la MB? El autorregulador. El autorregulador del mercado. Y yo entré a una firma pues que era Corredores Asociados y yo me imaginaba que yo me iba a encontrar con el mercado de valores y iba a tomar posiciones, iba a ver un montón de estudio, iba a conocer las compañías y iba a hacer análisis técnico, iba a hacer un montón de cosas. Y cuando me di cuenta, lo que hacía la gran mayoría era corretaje, era simplemente vender o comprar acciones para clientes, armar portafolios, pero cuando uno veía los personajes que trabajaban ahí, era gente cero estructurada, cero conocimiento, no se habían leído un libro y todo el incentivo o la fórmula como se remuneraba a la gente estaba hecha para que facturara lo más que pudiera facturar sin tener en cuenta que el cliente le fuera bien. Que el cliente le fuera bien. Y entonces empieza uno a ver un montón de corredores que realmente lo que hacían era, pues yo considero en ese momento prácticas engañosas, algunos, donde eso lo comenzaron a regular, por eso sale la NB. Y por otro lado, cuando aparecían las personas que tomaban posición, era puro chisme, muy poca técnica, muy poco estudio de las compañías y mucha manipulación de mercado. Sí, total. Entonces, era frustrante en ese momento eso. Sí, yo, digamos, al mes yo sabía que ahí no quería estar. ¿Cierto? Duré como 3 meses. Luego un familiar, pues un amigo de la familia me invita a ayudarlo con unos proyectos que estaba haciendo en Estados Unidos. Yo estaba terminando la universidad, le digo que sí, comencé a viajar y a tomar menos clases. Ya un par de meses incluso que no tomé clases casi. Y le comencé a ayudar a estructurar un proyecto, una familia, un proyecto para construir una planta de etanol. En ese momento era el gobierno de Bush, creo. Había sacado unos incentivos tributarios, unos grants para producción de energías renovables. Y entonces iban a construir una planta de etanol a base de maíz en Texas. Yo participé con la estructuración financiera.
Ahí ese proyecto finalmente se le vendió a otros inversionistas y nos ganamos una plata por la estructuración y a mí me tocó pues un pedazo porque yo estaba participando y liderando esa estructuración. Y esta misma gente me invita, está en el negocio inmobiliario y me invita a invertir con ellos en proyectos, comprar lotes en la costa oeste de Florida, que estaba desarrollando mucho, arriba en Naples, toda esa zona, y para construir casas, y comenzamos a comprar y a comprar cosas, a hacer vainas, y allá pues, el nivel de apalancamiento es año 2007, 2008. Comenzamos a hacer Justo antes de la crisis. Sí, y se reventó todo. Y entonces los lotes que comprábamos en 40, 50 mil dólares cada lote, ya valían 20.000. valían 5.000. Los negocios sobreapalancados, el equity de cada proyecto se sacaba para meterlo en otro. No, un desastre. Entonces todos los ahorritos que yo había construido. Era increíble las historias, o sea, pues por ahí hay una película donde muestran un poco lo que pasaba, pero a uno lo llamaban y le decían, le voy a prestar el 120% de su propiedad para que salga de paseo, ni siquiera para que... Al final le prestaban a uno el 100%, había que poner como el 1% a un payment más un par de gastos y le terminaban, que los gastos de cierre como 5 o 6% de closing. Y luego a los 6 meses te decían, no, tu propiedad ya vale, o sea, se valorizó un 20-30%. Ya le presto. Te retanqueo el crédito, sacas una línea de crédito contra la propiedad y esa plata volvías y la usabas para otra cosa. Entonces, al final eran una cascada de propiedades, pero hiperapalancadas. Otra vez, hay un problema de desalineación de intereses y de medición de riesgo. O sea, tenía que colapsar. Entonces nada, pierdo todos los ahorros. Y un día un amigo que trabaja en bolsa, desde historia de bolsa, me dice, oiga, hay una compañía donde están buscando una persona para que haga lo mismo que usted hacía en DAN Regional, en Sura. Y yo, ¿cómo se llama la compañía? Me dijo, no, DAN Regional. Una compañía, yo no la conocía, una compañía pequeña, una compañía de financiamiento, que han creado unos empresarios paisas para darle financiación a los empleados de sus empresas. Un caso, digamos, teórico muy bonito. Entonces, no sabía esa historia, ¿verdad? Sí, entonces voy a una entrevista, conozco un tipo, Álvaro Lobo, uno de los cofundadores de la compañía, el vicepresidente financiero, y me dice, hermano, resulta que acabamos de vender un negocio, o sea, nuestra cartera se la vendimos a otra institución financiera, y la plata que nos entró necesitamos comenzar a invertirla mientras se colocan los créditos. Pero aquí no tenemos metodología ni nada. Entonces yo fui a esa compañía a montar lo mismo que habíamos montado en Sura, para las metodologías de los portafolios de las aseguradoras. Entonces ahí comienzo a trabajar ahí con él, y como a los 6 meses el tipo me dice, no, usted está como para otras cosas, hermano. Venga, entréguele eso a alguien, capacite a alguien, escoja a alguien, capacítelo, y venga, ayúdeme a otros proyectos. Entonces me ponen un rol como que casi que defina cómo se va a llamar su rol. Invéntese un negocio. Invéntese algo, y entonces usted lo que va a hacer es ayudarme a transformar esta compañía. Entonces a crear productos nuevos. Entonces creamos unos productos de factoring, creamos unos productos de leasing, redescuentos, líneas de agro. Y esa compañía comienza a entrar en crisis. Resulta que cuando yo entro, esa compañía la habían creado como unos 70, 80 accionistas, puros empresarios, o sea, directamente las empresas o familias muy, muy importantes de la región, y para prestarle a través de libranzas, o sea, descuentos por nómina, a los empleados de sus empresas, y montar un negocio que fue muy exitoso, y se lo vendieron a otra compañía. Y cuando reciben esa plata, comienzan a darle créditos a transportadores, y esta compañía no tenía mucha expertise en medición de riesgo, en ese negocio. O sea, cambiaron un negocio, entraron a un negocio nuevo, y ese negocio nuevo de transporte, no sé si recuerda, era momento de estar el presidente Uribe, hubo varias crisis de transportadores, varios paros, entonces la compañía entró en crisis. Y mi jefe, que era Álvaro, era el financiero, lo nombran presidente de la compañía. Y él arma como su grupo de apoyo directo, donde estaba yo, otras 2 personas, estamos 3 personas ahí, y nos dice, oigan, yo necesito que ustedes me ayuden a transformar esta compañía. Hay que definir un foco, hay que reestructurar las áreas, hay que limpiar el balance, hay que definir una nueva estrategia, todo. Y fuimos a la superintendencia financiera, a la calificadora de riesgo, a poner la cara, a sustentar qué era el plan que íbamos a construir. Entonces construimos un plan para que
que, digamos, y tuve mucha injerencia en la construcción de ese plan. Y Álvaro confía mucho en mí, me apoyó muchísimo, y era desarrollar un modelo de financiación a la medida para pymes. Y comenzamos a trabajar en eso, con estos nuevos productos, con este nuevo portafolio de productos, a limpiar el balance, a salir de esa cartera de la estrategia anterior. Y comenzamos a trabajar en eso. Y ahí duramos como 1 año y medio, 2 años con Álvaro en eso, ejecutando eso, implementando eso. Y luego Álvaro se jubila y traen a un presidente nuevo. Y el presidente nuevo dice que esa estrategia no le gusta y que quiere hacer otros enfoques en la compañía. Y eso me frustra mucho, porque yo había sido partícipe de la construcción y ir a poner la cara con los entes de control, con las calificadoras de riesgo, con todo eso. Y entonces seguí ahí un tiempo, muy aburrido, y un día en un almuerzo con Álvaro le digo yo que por qué no montamos un negocio. Yo tenía 27 años, y Álvaro tenía 58, 59 años. Y Álvaro me dice que, primero me dice que no, que él ya está jubilado, que está para otras cosas, que quiere pasar más tiempo con su familia. Al final lo convenzo y me dice, bueno, vamos a un negocio, pero usted le mete más al hombro y yo lo apoyo. Entonces yo, bueno. Entonces me hizo escribir las ideas. Siempre que yo tenía una idea me decía que tenía que escribirlas. Y porque escribiéndolas uno las depura, las piensa mejor. ¿Cuál era el perfil de él? Álvaro, economista, súper técnico, de planeación. ¿Y él era socio? Financiero, sí. O sea, él era empresario, pues eran 3 personas que se juntaron y invitaron a otros, y él fue el que diseñó y estructuró todo el negocio. Pero era empresario, pues, o sea, no era solo empleado. Él había sido parte de la jugado, pues, en fundación de la compañía. No. Entonces, él se fue diluyendo, tenía ya una participación muy pequeña, y había un accionista que había ido tomando cada vez más participación. Entonces ya iba cogiendo otro rumbo. Y entonces le digo que lo invito a crear un negocio. Estuvimos como 6 meses escribiendo, desarrollando el modelo, las ideas, bueno, y cómo hace la estrategia y cuál es el perfil de los clientes y la segmentación y cómo hace el modelo de riesgo y todo. Modelo yo le propuse crear una financiera para pymes, ¿cierto? Modelo de financiación para pymes. Lo mismo que hacía era reciclar el plan de negocio que estábamos ejecutando, que Dan lo estaba cambiando. Y así empezamos en el año 2011, nace Activa Servicio Financiero, un modelo donde buscábamos hacer financiación estructurada a empresas medianas que querían dar el salto a ser grandes. Entonces encontramos que había un problema, y es que las empresas medianas tenían un apalancamiento financiero muy en el corto plazo, y eso apretaba mucho sus flujos de caja, ¿sí? Cuando una empresa va a dar un salto, que tiene que expandir su capacidad instalada o abrir un nuevo país o desarrollar un nuevo producto, normalmente requiere financiación de más largo plazo. Entonces montamos un modelo. ¿El corto plazo es qué? 6 meses. Cuando vos ves... ¿Y cuando hablas del largo plazo es qué? 4 años, 5 años, 6 años. Cuando vos coges las cifras de las 25.000 empresas que reportan en Superintendencia de Sociedades, te das cuenta que más de un 70% de las empresas colombianas, que ahí están las empresas más grandes, tienen un 80% de su deuda a menos de un año. ¿El 70% a menos de un año? A menos de un año. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Por eso somos tan pobres. Los bancos le prestan mucha plata a las empresas, a las mismas empresas, pero se hace mucho crédito de tesorería. A 6 meses hacen rollover de esos créditos todo el tiempo. Las empresas normalmente no amortizan capital, solo pagan intereses y el banco se los renueva. Pero si a la empresa le da un estornudo, el banco se lo cierra. Y las mata. Las mata, literal. Entonces vimos que había una oportunidad y nos concentramos en ese es un tema que me interesa muchísimo. Yo creo que uno de los grandes problemas de este país es que falta competencia financiera que permita obtener liquidez para el empresariado. ¿Cuál es el problema estructural? O sea, ¿por qué se da ese fenómeno de que en Colombia, pues es que hablaste de las que reportan a super sociedades, esas no son las chiquitas, no, esas son las medianas grandes. No, esas son las medianas grandes. Y mira que cuando hablas de ese tema de financiación, el 70% tiene créditos de muy corto plazo. Esas son las que tienen. Que son las que tienen. ¿Cuál es el problema? O sea, esas son las que deberían tener todas crédito de largo plazo, que deberían tener líneas de crédito abiertas. ¿Cuál es el problema del mercado? ¿De dónde nace esa situación? Colombia en términos macro es un mercado de 1.5 millones de empresas, entre comillas,
Cuando hablamos de empresa en Colombia son negocios que están registrados en Cámara de Comercio, pero de ese 1,5 millones, Una por cada 5 personas. de ese 1,5 millones de compañías, No, uno por cada 50 personas. de ese 1,5 millones de compañías, hay 300 compañías que venden más de $100 millones. ¿Sí? Solo 300. Hay 1.400.000 compañías que son micro, informales. O sea, que es la señora que va a ir registra un establecimiento de comercio en la Cámara de Comercio para montar una peluquería. ¿Sí? Entonces, lo que es autoempleo o negocios de subsistencia, ¿cierto? No de oportunidad. Hay cerca de 60.000 pequeñas, ¿sí? Hay como unas 15.000, 18.000 medianas, ¿sí? ¿Qué es mediana? Medianas son compañías que pueden vender entre 5 y 30 a 40 millones de dólares, ¿cierto? Y al resto son lo que en el mundo financiero llaman corporativas, que son compañías que venden más de 70.000 millones de pesos al año. Entonces, Es el problema de este país. cuando vos ves el bosque empresarial colombiano, ¿sí? En términos coloquiales, es un bosque de muchos bonsáis. De pasto, weón. Yo Sí. no creo que ni llegue a bonsai. Entonces es un bosque de muchos bonsáis, hay un par de ceibas y un par de bongas. Y nosotros necesitamos que ese bosque esté denso de ceibas, de secuoyas, de bongas. ¿Sí me entendés? Pero sabes que ahí hay un problema. Entonces, dame un segundo. Entonces, cuando vos ves ese universo, hacer empresa es muy difícil. Hacer tu compañía de construcción, vos estoy seguro que trabajas 16, 18 horas al día, que te levantas, te bañas, comes y te acuestas pensando en los retos de tu negocio. Y esa misma situación le pasa a la señora de la esquina que vende arepas. Es igual, está todo el tiempo pensando en su negocio. El colombiano y en general el latino somos de las personas en el mundo, Colombia, cuando en los rankings de emprendimiento, Colombia es de los países con mayor apetito de emprender, como de espíritu emprendedor, que quieren crear cosas. Y los colombianos somos caracterizados en el mundo por nuestra capacidad de trabajo y de resiliencia, pero no por la cantidad de empresas grandes o de negocios exitosos en el mundo, ¿cierto? Entonces, ¿a mí qué me mueve? A mí me mueve ayudar a que a otros les vaya bien. A mí me mueve ver este país crecer y ser un país próspero. Este país debería ser rico. En Colombia, ahora estaba validando unos datos antes de venir acá. En Colombia tenemos al 2024 un PIB per cápita de $6.900 por habitante. Un PIB de $6.900. Chile tiene $15.000 por habitante. Panamá tiene $40.000 por habitante al año. Hoy está Panamá por allí. ¿Sí? Entonces, Somos el mismo país, pues. sí, somos un país supremamente pobre. Perú tiene $7.500 por habitante. Pobre. ¿Cierto? Entonces, pues, ni compararlo con Corea del Sur, que tiene $65.000 por habitante. Y aquí hace 60 años estaba al mismo nivel de Colombia. Entonces uno dice, yo estoy de acuerdo. O sea, tú dices, no, de pronto en ese bosque el suelo no es tan fértil, ¿cierto? Sí, puede que el suelo no sea tan fértil. ¿Qué necesitamos para cambiar el suelo? Entonces, uno de los componentes que necesitan es tener la tierra abonada, es tener abono. El capital es el abono para que ese bosque sea más frondoso y construir árboles más robustos. Necesitamos oferta de capital. Entonces, bancos, inversionistas. Lo que nos mueve a nosotros es poder construir. A mí siempre que me preguntan qué hago cuando voy a cualquier parte, yo estoy construyendo un banco para las empresas, un banco digital para las empresas. Quiero hackear ese modelo y desbloquear esas restricciones que tienen las empresas para poder crecer. Una de esas restricciones es el capital. No es solo el capital, ¿no? Hay otro montón. Pero yo me ocupo de lo que yo sé hacer. No me puedo preocupar por lo que no está en mis manos, ¿cierto? Entonces nosotros creamos una compañía en el 2017, finales del 2017, que es Finactiva, que se encarga de... Creas Activa. Creo Activa. Bueno, nos saltamos un pedazo de la historia. Sí, Creas Activa. Pues Creo Activa, que tiene este propósito también de ayudarle a las empresas. Activa le comienza a ir bien, luego comienza a tener retos de fondeo, de cómo escalar ese modelo. Al inicio fondeaban con plata propia, ¿o cómo? Nosotros teníamos un modelo que originamos las operaciones de crédito, la fondeamos con nuestro propio capital, con equity más deuda que tomamos, y teníamos algunos fondos de deuda que luego nos
Compraban. nos compraban los flujos de eso. Y el negocio era el spread. Y nos quedamos con un spread y administramos esa cartera. Así llegamos a tener 35 millones de dólares en portafolio. Y nos iba bien. Y luego el mercado, esos fondos comenzaron a inclinarse más por invertir. No sé si te acordabas en el 2015, 16. El factoring. No, de operación de libranza. Sí. Comenzaron a proliferarse en Colombia originadores de crédito de libranza en todo el país. Pues luego tuvo una crisis inmensa. Pero que en su momento hizo que todos esos vehículos de inversión colectiva, esos fondos de inversión colectiva que invertían en activos alternativos, comenzaron a preferir invertir en ese tipo de activos. En libranza, sí. Entonces eso nos llevó a nosotros nos puso un reto gigante, llevamos como 4 años, Activa era una compañía de, cuando fuimos más grandes, nuestro momento más alto, 10 empleados, pero todos los años ganamos plata. ¿Sí? Era pequeño, muy boutique, ganamos muy buena plata. Reinvertíamos la plata. Y cuando vemos que no podíamos crecer porque no teníamos el control de todo el ciclo, Suficiente fondeo. entonces con Álvaro comenzamos a pensar en qué debíamos hacer para hackear eso. Y dijimos, vamos a crear nuestro propio fondo, que nosotros lo controlemos, y vamos a meterle el diente a eso. Entonces trabajamos en construir un fondo de deuda, lo presentamos a la Superintendencia Financiera, y en el 2016 lo Es un aprobó. fondo de capital privado. Sí, un fondo de capital privado especializado en hacer operaciones de deuda. Y lo aprueba la Superfinanciera, no habían aprobado fondos de deuda. Hoy existe en el estatuto financiero la categoría de fondo de deuda, en ese momento no había. Entonces lo que hicimos fue crear un fondo de capital privado diseñado para hacer operaciones de deuda mezanín, que tenía una porción de renta fija más una porción variable en función del desempeño de las compañías. Lo creamos, nos fuimos a maletear a levantar la plata con los inversionistas institucionales, casi ¿Esos institucionales quiénes son? aseguradoras, fondos de pensiones. ¿Locales o exteriores? Locales. Locales. Instituciones, otro tipo de instituciones que tienen portafolios grandes para invertir en ese tipo de vehículos. Fundaciones y cosas. Fundaciones. Este era un fondo que diseñamos de 100 mil millones de pesos en el 2016 y levantamos 30 mil millones de pesos en compromisos de inversión. ¿Sí? Y uno de esos compromisos de inversión era un soft commitment de una aseguradora pequeña que nos dijo, yo solo voy si alcanza mínimo 40 mil, porque mi plata no puede pesar más del 40% de eso es lo que dice el reglamento de inversiones técnicas de lo institucional. Entonces nos tocó abortar el negocio. Entonces comenzamos a trabajar en esa tesis. Le invertimos, no sé, casi 1.000 millones de pesos en estructurar, maletear, contratar gente, mercadear, viajar, todo. Ahí nos comimos una parte de las utilidades retenidas de Activa. En paralelo, yo comencé a participar en varias instituciones de acá locales de emprendimiento. Entonces una vez me invitaron a Créame, que iban a dar unos cursos de cómo hacer un pitch. Yo en mi vida había escuchado que era hacer un pitch. Yo venía del mundo corporativo. Y entonces fui como 15 días a que me enseñara a echar un pitch. Y al final había un concurso y me gané ese concurso y me regalaron un iPad. Pero más que el iPad me dejaron como la semillita de ver otro montón de pelados como yo, que yo tenía 29 años, 30 años, otro montón de pelados como yo, nomás tenía, sí, como 32 años tenía en ese momento. Otro montón de pelados como yo que estaban también construyendo empresas, jóvenes, echándole el cuento de inversionistas, jalando plata, no pensaban en todos los problemas como piensan los empresarios ya maduros. No tenían mucho para cuidar. Es que el toman más riesgo, tienen más motivación, ¿cierto? Qué bacano eso. Y entonces me gané ese concurso, conocí Landy del Futuro, me inscribí en Landy del Futuro, que es una agremiación de empresas jóvenes. Conocí 200 pelados igual a mí, que te están en el mismo cuento de crear compañías, de innovar, de crecer, de hackear, de ir a hablar con compañías grandes para venderles. Y qué vaina tan bacana. Y me metí en la junta. Y cuando entré ahí, era muy charro porque entonces todos los otros emprendedores, como yo era el financiero, entonces iban y me buscaban para que les prestara plata. Entonces decían, no, pero es que yo no hago negocios como para vos. Yo le presto, no sé, a arroz que vende 200 mil millones de pesos al año, o a esta otra que vende de carnes que vende 50 mil millones de pesos al año, ¿cierto? Y hago crédito mínimo de 5 mil millones de pesos,
que es lo que hacía en Activa. Pero esa conversación era recurrente. Y un día le conté yo a Álvaro y le conté a mi esposa, que en ese momento ya estaba trabajando conmigo en Activa, y les conté y tal. Y Álvaro me dijo, hey, porque hay como una oportunidad. ¿Y por qué no escribimos eso? Pues estudiamos esa oportunidad. Entonces, igual, escriba. Es Álvaro. Escribimos tal. Dígame eso. Hicimos un libro, un caso y comenzamos a estudiar eso. Hablamos con 250 emprendedores en todo el país. La mayoría Andy del futuro más otros. Fuimos a las cámaras de comercio, aceleradoras, Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Pereira, Bogotá, a hablar con emprendedores. Hicimos un estudio de mercado de cómo se financiaban, quién les presta, para qué usan la plata, qué tasas, garantías, todo. La conclusión, más de la mitad se autoexcluye, o sea, ni siquiera va al banco porque piensa que no le van a prestar. ¿Sí? Se endeudan con proveedores, con amigos, con tíos, con familiares, ¿cierto? No son muy organizados financieramente. No necesitan solamente la plata, también necesitan que los ayuden a desbloquear una puerta para que les compren, que los asesoren cómo mejorar su técnica de venta o en marketing. Y eran empresas, todas las empresas en su mayoría tenían menos de 5 años. ¿Sí? La gran mayoría estaban 2 años, 1 año. Entonces había una vara que tenían los bancos, que todavía existe en muchos bancos, que para pedir un crédito por primera vez debes tener por lo menos 2 años y llevarle los estados financieros de 2 años. ¿Cierto? Y eso tiene una lógica. La lógica es que en toda la historia de la banca Es donde moderna, las proyecciones financieras y estudiar la capacidad de pago lo hacen en función de los estados financieros viejos. Sí, claro. De las fotos viejas. Es como que si Puedes hacer un comparativo, necesitas 2. como que si tu esposa, tu futura esposa, cogiera las 3 fotos de tus últimos años y con base en eso decidiera si se quiere casar con vos o no. Eso es lo que hace un banco cuando le va a prestar a una empresa, ¿sí? Entonces, claro, esas empresas que eran jóvenes no tenían suficiente historia para demostrarle al banco que sí les iba a ir bien, ¿sí? Entonces, estudiamos todo eso y vimos, hay una oportunidad grande. En Colombia se crean al año cerca de 80.000 empresas. El 10% de esas 80.000 empresas, según un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, Impulsa, unas 8.000 empresas cada año de las que nacen. O sea, de las 80.000 que nacen cada año, unas 8.000 tienen potencial de ser emprendimientos dinámicos y de alto impacto, que son empresas que tienen capacidad de crecer a doble dígito, de pagar mejor empleos que el promedio, de ser formales, de que les vaya bien. ¿Sí? Futuras ceibas. ¿Sí? Entonces, hay 8.000 futuras ceibas que nacen en Colombia todos los años. ¿Sí? Pero resulta que esas 8.000 futuras ceibas, 2 de cada 10 tienen la capacidad de llegar al 5.º año de vida. ¿Sí? La gran mayoría se quiebra en el camino. El Valle de la Muerte, el famoso Valle de la Muerte. Entonces estudiamos ese caso y dijimos, 600. Dijimos, hombre, hay un mercado, hay un nicho, pero nosotros veníamos de financiar empresas medianas, ¿cierto? Entonces discutimos todo el cuento, terminamos de estructurar eso, dijimos, para poder resolver ese reto de saber cómo prestarle a una empresa joven, eso hay que hacerlo de una forma distinta, no se puede hacer de la forma vieja. Si un banquero le van a aprender todas las armas. Tocó quitarnos la corbata, el blazer, y nos pusimos a estudiar, desempolvar la época de riesgos. Contratamos a algunos asesores que nos ayudaron también y comenzar a definir cuáles variables no tradicionales podían ser predictoras de que a esa empresa le iba a ir bien. Ejemplo, si vos estás solo, si una compañía que la funda una sola persona, es menos probable que le vaya bien a una compañía que tiene varios socios, entre 2 y 3 socios. Más de 3 es más riesgoso, porque pelean más. ¿Sí? Si una compañía tiene socios externos, tiene más probabilidad de que le vaya bien, porque los van a controlar, le van a pedir cuentas. Si una compañía tiene junta directiva, hay más probabilidades de que le vaya bien. Si una compañía tiene un modelo de negocio que se diferencia o que es más innovador, hay más probabilidades de que le vaya bien. Si una compañía su equipo de fundadores son más coachables, más mentoreables, escuchan, buscan apoyo, buscan asesores, tienen red de apoyo, es más probable que le vaya bien. Entonces, todas esas variables comenzamos a cuantificarlas, a hacer modelos estadísticos para eso. Y diseñamos un scorecard, no el scoring, para predecir a qué empresa le iba a dar bien. A pesar de que fuera muy joven, de que estuviera perdiendo plata, de que todavía no fuera grande,
les podíamos prestar plata. Y pusimos ese modelo en papel, todo en papel, y le presentamos ese proyecto a Ruta N e Impulsa Colombia. Esas dos instituciones en esos años tenían programas para dar recursos de capital semilla a emprendedores que tuvieran ideas. Eso era una idea solamente. Nosotros lo presentamos, Impulsa nos dio como 300 millones y Ruta N nos dio como 200 millones de pesos. Nosotros teníamos que poner lo mismo. Y era un proyecto como de 1.200 millones de pesos, construir una tecnología que hiciera eso, terminar de cuantificar los modelos, crear todos los modelos de recaudo, unos fideicomisos ómnibus que construimos para eso. Construir un modelo de financiación para emprendimiento costaba 1.200 millones de pesos. Año 2016. Comenzamos a ejecutar eso, diseñamos todo en papel, contratamos una casa de desarrollo de software que nos ayudara a construir la plataforma, a poner todo eso en tecnológicamente funcional. Nos la entregaron a finales del 2016 en un reto gigante, porque cuando me entregaron la plataforma, yo pensé que era como cuando mandas a diseñar una casa y te entregan tu casa y usted va feliz, llena el jacuzzi, te metes a la piscina, invitas a tu amigo a hacer un barbecue. No, resulta que una tecnología a usted la entregan y pucha, la puerta no abre. Ah, pero ¿quién cambia la puerta? Yo no soy cerrajero, entonces traiga al desarrollador. O hay que cambiarle el código de entrada a la puerta, o quiero que la puerta ya no sea negra y no blanca. 1000 problemas. Una plataforma tecnológica es un ser vivo. Y yo no tenía un background en tecnología, ni ninguno de mi equipo era con background tecnológico. Entonces aprendí, por ejemplo, que me demoré mucho tiempo desarrollándola, que me costó más de lo que me iba a haber costado. Hice un acuerdo luego con la gente, con la casa de software que me desarrolló la plataforma, para que me dejaran contratar al equipo que había participado en el desarrollo y fuera parte de mi equipo. Comencé a estudiar en Platzi cursos de tecnología, me conseguí socios que supieran de tecnología, conseguí gente de tecnología para la junta directiva, asesores en temas de tecnología, o sea, hacer y parecer una compañía de tecnología. Entonces en el 2017, durante todo el 2017, probamos la plataforma. O sea, 2015 finales hicimos el estudio de mercado. 2016 construimos el producto mínimo viable con 1.000 millones de pesos. En febrero del 2017 comenzamos a probar la plataforma. Hicimos 22 créditos durante ese 2017 con 2.000 millones de pesos, $500.000 de hoy. ¿Sí? ¿Quién les ayudaba a poner la plata? Los institutos. Me lo prestó Bancoldex. Fuimos la primera, creyeron en nosotros, como la primera compañía no bancaria y no cooperativa y no microfinanciera a la que Bancoldex fondeaba. El presidente de Bancoldex me lo encontré en un cóctel de la Andy, le presenté el proyecto, me dijo, eso está como interesante, hablé con Juanita, mi asistente, para que le dé una cita. Y fui, le presenté, le eché el cuento al hombre y su equipo nos creyó y nos dieron un cupo. Y el Fondo Nacional de Garantías también nos creyó. Entonces, con ese respaldo nos fuimos, colocamos los créditos. En diciembre del 2017 le digo yo a Álvaro y a mi esposa, que me ayudó a construir Finactiva, y ya teníamos otros socios que nos ha tocado levantar una plata. Oye, este negocio funciona. Pero tenemos este negocio. Tenemos el de Activa. Tenemos el del fondo que no funciona. Y otros amigos nos han invitado a crear otros dos proyectos. Una compañía para el agro que hoy se llama AgriCapital, que luego vendimos nuestra participación, y otra que se llama Banca Moda, que es una compañía para financiar la cadena de confección moda. Entonces yo le dije, tenemos todos estos proyectos que los hemos fondeado desde Activa, desde el capital propio de Activa, lo que hemos ahorrado en 5 años. Este proyecto necesita capital y ya no teníamos más capital. Entonces decidimos hacer un spin-off, cogimos esa plataforma tecnológica y esos 2.000 millones de pesos en cartera y se los trasladamos a una sociedad nueva que llamamos Finactiva, Financiera Activo. Y construimos Finactiva, y entonces para poder levantar la plata de Finactiva definimos una estrategia. Con Álvaro escribimos otra vez qué era lo que íbamos a hacer. Entonces dijimos, ¿qué es lo que queremos hacer? Entonces desde el principio nos soñamos crear un banco digital. Pero decíamos, pero no puede empezar como banco hoy, porque es muy costoso, tiene mucho tema regulatorio, todo el staff, nacería muy pesado. Entonces lo que dijimos fue, construimos un plan de negocio con todas las métricas de un banco, niveles de apalancamiento, solvencia, ratios de retorno, todos los supuestos eran de un banco, donde dijimos, en el año 5 ya debíamos tener el nivel de cartera, los ingresos, el equity
suficiente y los ratios A volver al banco. para pedir una licencia bancaria. Ya la pidieron. Sí, no la hemos pedido. Listo. ¿Qué tipo de socios necesitamos? Gente que necesita tener capital, porque no es solo poner el CASE hoy, sino los CASES de capital, los aportes de capital que necesitan hacer en el tiempo. Necesita ser gente que queríamos que fuera un banco nacional, importante a nivel nacional, y cada región de Colombia tiene una idiosincrasia y una cultura distinta. Entonces nos fuimos a traer socios de cada región de Colombia. Queríamos que fueran empresarios para que entendieran el dolor de obtener liquidez, de financiarse, de ir a un banco. Entonces nos conseguimos familias, dueñas de empresas grandes, que hubieran ya hecho la curva, que tuvieran mucho capital y que tuvieran mucha relevancia regional. Hicimos una lista como de 80 familias de todo el país. Y 13 dijeron que sí. ¿Cuánto levantaste? Conseguimos $1 millón de equity y $4 millones de deuda en el 2018. Entonces, con un nivel, siempre era con un nivel de apalancamiento de 1 a 4, a 4, ¿cierto? 4 veces de un equity y 4 de deuda, de 1 a 5. Ese es el ratio bancario. Es el ratio bancario para tener 20% de solvencia. Y es una financiera sólida, pues no muy apalancada. Un banco se apalanca 8, 9 veces. Entonces era como más prudente, ¿cierto? Y así arrancamos, hermano. 2017, enero del 2018 nace Finactiva con su $1 millón de equity, más la cartera y la tecnología y se viene a trabajar conmigo mi esposa, otras 2, 3 personas que trabajan del equipo de Activa conmigo se dedican exclusivamente a esto, y las 13 familias que creyeron en Finactiva. Hoy hemos atraído 40.000 empresas a la plataforma, hemos financiado cerca de 10.000 empresas, hemos movilizado 20 billones de pesos, de esos 20 billones de pesos casi que la mitad va a ser este año. Hoy estamos financiando un ritmo de $1 billón al mes. 130 personas. ¿De dónde sale $1 billón al mes? De muchos bancos. O sea, hoy ya los institucionales sí creen en el modelo. creen en el modelo. Entonces y la pregunta, cuando uno invierte $1 billón al mes, en algún momento hiciste una tesis que escribiste y había un modelo de riesgo donde me decías pues, las condiciones que hacen más probable que no incumplan. ¿Cómo le fue a ese modelo? Ese modelo durante los 4 primeros años, 2018, 2019, incluso hasta mediados del 20 que llegó la pandemia, los 3 primeros años y medio, tuvo cartera vencida 0. Wow. ¿Sí? O sea, demostramos que con data y tecnología, y sin ir a visitar la empresa y tomarle foto a las instalaciones y hablar personalmente con el equipo y todo Eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Son datos. Son datos. Toda la historia de Finactiva hemos tenido un indicador de cartera vencida entre 2 y 3 veces mejor, o sea, la mitad o una tercera parte de lo de la cartera vencida de un banco. En el 20 sí, por la pandemia, me imagino. En el 20 nos acogimos a los planes de alivio que daba la superfinanciera. Siempre hemos tenido como de benchmark todo el modelo regulatorio y gestión de riesgo regulatorio. Entonces dimos alivio como al 70% de la gente. Llamábamos uno a uno, ¿usted cómo está? ¿Está bien o no está bien? No, yo estoy medio fregado, no puedo pagar o sí puedo pagar. Entonces veíamos que estaba como medio fregado, les tiramos y le damos periodo de gracia y cosas de eso. Aún así, o sea, en todos los ciclos que hemos vivido, el indicador de cartera de cartera vencida Finactiva, la calidad de la cartera, ha sido entre 2 y 3 veces mejor que la de un banco. O sea, ¿qué es cuánto? ¿Sí? Hoy tenemos en Factory una cartera vencida del 0.15. Nada. En crédito tenemos una cartera vencida del 4. El indicador de cartera vencida de crédito PYME en Colombia hoy está alrededor de 9 promedio en la banca. Hay bancos muy grandes, desde el letrero muy reconocido, el 18% vencido. Más lo que tienen por dentro debajo del tapete. Entonces, la tecnología sí funciona, los modelos sí funcionan. Nosotros nunca quisimos, cuando diseñamos el banco, la tesis de la estrategia es comernos el mercado por pedazos. Entonces, uno no puede ser bueno en todo, porque si no es un pato. Camina, nada y vuela, pero no es el mejor en ninguno, ¿cierto? Entonces nosotros queríamos ser muy buenos en crédito y comenzar a comernos nichos más desatendidos por los bancos o que tuvieran mayor capacidad de adopción digital. Entonces, por ejemplo, por un lado nació Finactiva la oportunidad que vimos con los emprendedores, pero cuando después lo veas desde la estrategia, holísticamente, ese segmento de empresas en etapa temprana, de empresas en etapa temprana, más digitales, desatendidas, no solamente era una oportunidad, sino que podían ser los de mayor adopción digital.
Porque si yo iba a atender un empresario de 50 años o 70 años de toda la vida, que ha ido la señora del banco a visitarlo a su oficina, pues no va a poner todos sus datos en internet con una financiera que nadie conoce. De acuerdo. Entonces, digamos, todo eso lo diseñamos la estrategia. Empezamos atendiendo solamente emprendimiento, luego atendimos scale-ups, que eran emprendimientos más maduritos, luego scaler, más maduritos. Entonces, cada año vamos abriendo como una categoría nueva, con modelos de riesgo distintos. ¿Sí? Cada nicho de nuestro Funciona distinto. funciona distinto. Luego pymes, hay varias categorías de pymes, luego empresas más grandes. Entonces, hoy tenemos un universo de 40.000 empresas en la plataforma, hay 10.000, pero hay 400 grandes compañías. Entonces fuimos desarrollando diferentes segmentos y fuimos desarrollando diferentes productos. Empezamos con crédito, luego factoring, luego confirming, luego adquirimos una plataforma de supply chain finance, luego factoring as a service, ahora todos los módulos de gestión de tesorería que tenemos. Entonces, como pensando en las piezas del banco. ¿Qué promedio de la cartera? Promedio, No la cartera, ¿qué promedio los préstamos? el ticket promedio hoy está Bueno, el ticket promedio es 1. el ticket promedio está alrededor de 150 millones de pesos. ¿Y qué plazo? En operaciones de crédito son operaciones promedio 24 meses y en factoring 75 días. Ok. ¿Y qué va el grande? ¿Crédito o factoring? Hoy está mucho más grande el factoring. Sí, los últimos 2 años que la economía colombiana subieron mucho las tasas, menos liquidez, más riesgo de crédito, nosotros quitamos el pie del acelerador de crédito y le metimos Seguimos con el mismo. toda la chancleta factoring. Pero sigue el mismo problema de la financiación de largo plazo. Sí. En Colombia es un reto. Pero debes aprender a navegar los ciclos de la economía con los productos. Como tú sacas, no sé, hay veces más vivienda, otras más turismo, otras más... Las tasas son competitivas. Las tasas siempre tienen que ser competitivas. Una premisa nuestra es que si tú le estás prestando una tasa mucho más cara o muy distante Estás abusando del rango, o no. no solo estás abusando, sino que estás asumiendo un riesgo muy alto. Porque cuando defines el pricing, defines qué juego te vas a comer. Una tasa muy alta es porque es alguien que está al borde de la ruina. Sí, entonces Solo la acepta alguien que unas garantías o unos colaterales muy grandes, ya eso es como comprar un problema. Hay gente que se dedica solo a eso y le va bien. Nosotros no, ¿cierto? Entonces, hay algo que hemos tenido es una relación de largo plazo. apoyar a que la compañía le vaya bien, construya, crezca y que Finactiva esté ayudándolo. Hoy Finactiva da plata. En 3 meses comienza a dar plata ya positivo, O sea que- definitivo. Durante los 7 años de Finactiva, hay varios meses continuos que hemos dado plata, pero hemos venido O sea, creciendo. van 7 años. Los 7 años, cuando uno toma la foto, ¿cierran positivos o negativos? Negativos, los 7 años acumulados negativos. La pregunta no, o sea, la pregunta es muy clara. Es porque muchas veces la gente cree que las empresas empiezan a dar plata muy rápido. Amazon se demoró 20 años en dar plata. Trazos Urbanos se demoró 5. O sea, Trazos llegó a un patrimonio negativo al año 5. Entonces- Hoy es otro mundo absurdo. Como diseñan normalmente estos planes de negocio de compañías de crecimiento acelerado, es que siempre hay una curva J. Uno comienza a perder y luego comienza a ganar y pasa al punto de equilibrio, ¿cierto? Normalmente las curvas J son muy pronunciadas. Lo que nosotros diseñamos, el presupuesto de las proyecciones, era tener curvas J pequeñas, pasando raspando. O sea, como siempre, hemos estado en punto de equilibrio muchos meses en estos 7 años. Pero es muy sano porque pasar raspa uno aguanta. Cuando esa curva es súper profunda, pues no hay cómo financiarla. Además, en un país como Se Colombia. vuelve inviable. Se vuelve- O vas a tener un nivel de riesgo muy alto como emprendedor, dependiendo de un tercero que te ponga plata para sobrevivir, que te salve, ¿cierto? Entonces perdes el control de tu compañía, al menos de cómo la querés direccionar. Entonces siempre hemos diseñado el presupuesto para tener curvas J chiquitas, pero entendiendo que hay que crecer. Que si nos quedamos súper rentables desde el día 1, pues entonces, no sé, tal vez debería tener el 30% de la gente que tengo, no hacer los 5 millones de CAPEX que hago al año en tecnología. ¿A vos qué te motiva? ¿Cómo? ¿Qué es lo que te motiva? Porque uno podría decir, voy a ganar y vivir tranquilo. Hoy ¿cuál es el propósito tuyo? A mí me mueve mucho, pues hoy me mueve poder construir un Finactiva grande, robusto, rentable, que ayude a miles de compañías. O sea, Vos seguís hoy en la posición de reinvertir todo. no me he tomado una gaseosa de cuenta de... No, porque hay perfiles. A mí me pasa lo mismo en Trazos. Yo llevo 10 años. Yo soy all in. Llevo 10 años y acá hay, de hecho, un convenio entre socios de no sacar nada. O sea, todo se reinvierte. A mí me pagan un salario y hay un empleado más.
Me pasa lo mismo, o sea, como emprendedor, soy un empleado de mi compañía, tengo 41 socios, con reglas de gobierno corporativo, con juntas directivas, con comités, con auditorías, con todo. Y soy un empleado más que tiene que cumplir y dar resultados, ¿cierto? ¿Dónde es esa Finactiva? Finactiva en un par de años. En un par de años debe ser un banco digital jugando no solamente en Colombia, liderando Colombia, el negocio digital para pymes, sino también jugando en otros países de la región andina. Hoy estamos empezando en Perú, hemos estado explorando algunas cosas también. Una pregunta. Hablabas de unos socios iniciales, Álvaro y luego, Sí. pues tu familia. Luego llamaste 13 familias y me acabas de hablar de 41. ¿En algún momento saliste a recoger una ronda de capital? Claro, en el 17, final del 17 hice esa ronda inicial. Cada año en la asamblea presentamos, estamos acá, vamos a crecer 3 veces este año. ¿3 veces vas a crecer? Sí. Entonces necesitamos más plata. Entonces los socios iniciales ponían en participación iguales, algunos decían, ya de pronto no quiero ir con más, entonces traíamos a otros y van entrando más familias. Familias bajo el modelo de startup con valoraciones y ya vas, no sé, capital semilla, capital no sé Hoy qué. estamos próximos a salir a una serie B. El equipo fundador, digamos, todavía controla la compañía. Son 41 accionistas, la mayoría son familias dueñas de familias muy representativas, honorables de todo el país, dueñas de empresas muy grandes. Y también hay varios fondos de capital de riesgo que han invertido en la compañía y nos han apoyado en esta última fase. Pues cada vez... Y ya hay una valoración para esta próxima. Sí, pero como funciona el mercado es que tú construyes unos rangos de valor, dependiendo pues de la industria, hay unos me invitó el alcalde Federico en enero a ser parte de la Junta de Ruta N. En eso estoy ahora. Entonces, acabo de terminar la Andy y hoy estoy full en la Junta de Ruta N. Acá. Y en la Junta de Ruta N, digamos, fui por varias cosas. Una porque pues, tengo una retribución Absoluta, sí. con la ciudad. Ya te conté dónde viene Finactiva, cómo me apoyaron y ese rol que tuvo. Pero es un caso de éxito de Ruta N y de Impulsa de la otra. Sí, el presidente Duque me invitó también en su momento a la Junta de Impulsa, estuve en la Junta de AFIT, bueno. Entonces, fui a Ruta N por devolverle a la ciudad, 2 porque siento que siguen habiendo muchos retos desde el punto de vista capital, ¿cierto? O sea, nosotros ponemos una partecita a la solución, pero se necesitan muchas más soluciones. Y cuando el alcalde Federico estaba en campaña, yo le conté que tenía un sueño de cómo construíamos un gran fondo que invirtiera, un programa que desarrollara la industria de Venture Capital en Medellín y en Colombia. Y entonces logramos meter eso en el plan de desarrollo y estaba en el programa de campaña, lo pusieron en el plan de desarrollo y ahora de Ruta N estoy muy enfocado en eso, en sacar eso adelante. Buenísimo. Entonces eso ya se presentó en la Junta, se aprobó, ya lo están comenzando a mostrar en diferentes escenarios de la ciudad. Entonces, lo que la ciudad quiere es construir un programa donde la ciudad, a través de Ruta N, con recursos de la ciudad y de otras instituciones y de Ruta N, coger una bolsa de recursos grandes, que se aspira a que sean por lo menos $100 millones en este cuatrenio, esos recursos invertirlos en fondos nuevos o fondos emergentes o fondos más maduros que inviertan en emprendimientos de la ciudad o que vengan a la ciudad o que contraten gente en la ciudad o que hagan negocios con empresas de la ciudad, ¿cierto? Entonces al final lo que se busca es poder ayudar a construir esa industria y que se desarrolle esa industria capital de riesgo en la ciudad y en el país y que ese capital de riesgo, pues esas capacidades que se ayudan a construir se queden en Colombia, se queden en la ciudad y comiencen a invertir en la ciudad y que eso genere desarrollo económico y que sea desde ese fondo que donde se inviertan en los futuros ceibas, bongas, secuoyas, ¿cierto? Y para que dejen de haber tantos bonsáis. Buenísimo. Pablo, nos acaba el tiempo. Te quería dar las gracias, muy interesante. Creo que queda mucha tela por cortar, pero muy inspiradora tu... No, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por lo que han construido. Mil gracias. Fiel seguidor de ustedes, admirador. Ustedes son sin duda un ejemplo de cómo en una industria tradicional como la construcción, que ha enfrentado un ciclo económico adverso, como con innovación, con modelo de comercialización diferente, como en marketing, con un modelo de inversión, del foco, el nicho donde están, el tipo de producto, han crecido. Creo que pueden ser de los jugadores que más han crecido en la ciudad
la mayoría están pensando en cómo sobrevivir o cómo evitar la quiebra, y ustedes están pensando en crecer. Entonces, felicitaciones y los admiro mucho. Mil gracias.